Bienvenidos a este tercer capítulo de la Semana de la Ciencia en CGNA. Como saben ustedes, vivir con ciencia es nuestro lema de esta semana y de este año 2022. Y para eso tenemos grandes invitados acá en el estudio, en los laboratorios del CGNA también, paralelamente trabajando nuestros investigadores, nuestros científicos del área de ciencia en planta y de la unidad de alimentos, a quienes los podemos ver en este minuto en el laboratorio trabajando. Vamos a volver al set y quiero dejarlo a ustedes para que se presenten nuestros invitados. Adelante, Jenny. Hola a todos, mi nombre es Jenny Lagos, yo soy tecnólogo médico de profesión, pero investigadora en el área de biología molecular en la Universidad de Santo Tomás de acá de Temuco. Hola Miriam, bueno, yo soy Mauricio Paso, soy ingeniero en alimentos de profesión y doctor en ingeniería de procesos alimentarios e investigador de acá del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CGNA. Y colaboradores mutuos también, ¿cierto? En investigación. Así es. Exactamente. Muy bien. Hoy tenemos un tema súper interesante y que está también muy de moda, que son las proteínas. Ya la juventud, sobre todo, el acceso a Internet ha permitido que empecemos a estudiar qué es lo que estamos comiendo, qué tan nutritivo es. Y una de las cosas que siempre sale son las famosas proteínas. ¿Qué son las proteínas, Mauricio? Mira, las proteínas principalmente las proteínas son macromoléculas que nosotros necesitamos para cumplir ciertas funciones vitales de nuestro organismo. Las proteínas normalmente, bueno, existen dos tipos que son las proteínas principales, que son de origen animal, y las de origen vegetal. Entonces muchas veces está esa discordancia, esa idea de cuáles son mejores, si la animal o la vegetal. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi caso, trabajo mucho en proteínas vegetales, tratando de un poquito demostrar de que en realidad no son malas, digamos, desde el punto de vista nutricional, como se piensa muchas veces. Es un mito esto, es como la creencia de que solo la proteína animal es la que nutre en el fondo, ¿no? Sí, está esa idea de que la proteína animal generalmente es mejor que la vegetal. Pero, como tú dices, es un mito, ya que la calidad de una proteína depende de muchos factores. Entonces hay que hacer diferentes tipos de evaluaciones, ya sea desde el punto de vista propiamente tal de cómo está conformada la proteína y también lo que es la digestibilidad. Y también, bueno, otros tipos de cosas que hay que considerar que son muy importantes para lo que es la industria alimentaria, que son las propiedades tecnofuncionales, que eso también es súper importante de alguna manera evaluar, y también podríamos decir que de algún punto de vista define también lo que es la calidad de una proteína. Entonces, ¿no hay diferencia en cuanto a la calidad? Sí, hay diferencia, pero hoy en día, como el mundo está cambiando, bueno, sobre todo ahora después del COVID y bueno, y todas las cosas que han estado pasando, el cambio climático también ha influido bastante en esto. Entonces, la parte también, lo que corresponde a los impactos medioambientales también es súper importante cuando hoy en día los consumidores están definiendo un tipo de alimento. Por eso que, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, lo que es la huella de agua, o sea, el consumo de agua que se requiere, por ejemplo, para producir un kilo de carne, por ejemplo, de vacuno, generalmente ronda los 15.000, 16.000 litros para producir un kilo de carne, se necesitan de agua. Y en el caso de las legumbres, por ejemplo, que tiene una cantidad de proteína que es muy similar a lo que sea la carne, en algunos casos superior, estamos hablando de alrededor de 1.000, 2.000 litros por kilo. Entonces, es un factor que también muchas veces tenemos que considerar. Y como dije anteriormente también, los otros factores son que principalmente lo que se veía anteriormente era solamente su cadena de aminoácidos. Entonces, se veía qué tipo de aminoácidos conformaban esta proteína y se veía, ok, veamos los aminoácidos esenciales que tiene esta proteína y los comparamos una con la otra y vemos si esta tiene más o esta tiene menos. Okay. Pero hoy en día también, por ejemplo, hace ya unos años, también se sabe que la digestibilidad, o sea, el aprovechamiento que nosotros hacemos de estos aminoácidos es súper importante. Entonces necesitamos este tipo de cosas, evaluarlas para saber y para considerar si una proteína es mejor que la otra. Oye, eso es muy interesante porque, y también desconocido, creo yo también, eso de que muchos de los nutrientes, por decirlo, de los alimentos se deterioran o cambian, digamos, en el proceso digestivo. Respecto de la proteína vegetal versus la proteína animal, esto es una pregunta general, porque hoy en día está como de moda ser vegetariano. No vamos a decir vegano porque ya son como más extremos, pero con el vegetariano que tiene una tendencia a las legumbres y todo eso.
¿puede prescindir de la proteína animal, Jenny? Esto que yo, en alusión a algunas cosas que estaba comentando Mauricio, me recordaba de un estudio de metaanálisis que son investigaciones como que hacen recopilaciones bibliográficas de diversas investigaciones publicadas y se hacía una comparación del efecto a nivel de salud de dos grupos de personas, personas que consumían proteína animal, personas que consumen proteína vegetal. Y se ha demostrado que el consumo de proteína vegetal es súper beneficioso para la salud y sobre todo para la salud cardiovascular. De hecho, esos estudios demostraron que el consumo de proteína vegetal favorecía bastante la disminución de los niveles de colesterol total, los niveles de triglicéridos, el aumento de colesterol HDL. Entonces, desde ese punto de vista, en el impacto que tiene sobre la salud, la proteína vegetal está demostrando tener muchos beneficios y evidenciados a través de la ciencia, que es algo ¿Pero importante. se puede prescindir de la proteína animal o no? En realidad depende, como decíamos, son muchos factores que hay que considerar. Como dijimos, el perfil de aminoácidos, entonces en la legumbre, obviamente las proteínas vegetales, no todos los perfiles son iguales, entonces hay que ver ciertos aminoácidos esenciales. Cuando yo hablo de aminoácidos esenciales son aminoácidos que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar por sí solo, entonces necesitamos obtenerlos de los alimentos. Sabemos que hay, por ejemplo, ciertas deficiencias de ciertos aminoácidos en alguna legumbre, también pasa en algunos cereales, entonces muchas veces en el caso de las proteínas vegetales hay que hacer ciertas combinaciones, pero no en todos. Hay algunas que vienen con su perfil de aminoácidos bastante esenciales, digamos en este caso, bastante bueno. Entonces todo va a depender. Y como dije anteriormente, también hay otro concepto o otra cosa que también hay que considerar, que es la digestibilidad. La digestibilidad aquí es súper importante porque, como dije, es el aprovechamiento que hace nuestro cuerpo y la absorción de estos aminoácidos. Entonces, se debe evaluar. Hay ciertos parámetros para poder evaluar. La FAO ya tiene unos patrones de score que se llaman. Algunos consideran, por ejemplo, algunas proteínas que le llaman perfecta, que son, por ejemplo, la proteína del huevo, la caseína, y toman como referencia para poder evaluar con otros. Pero también hay ciertos cálculos que se pueden hacer, uno que se llama en inglés PDCAAS y el otro es el DIAS, que son unas ciertas fórmulas en donde se mide la digestibilidad. Aquí ya sea, normalmente se usan aquí cerdos canulados o algún tipo de rata a veces, que también se podría hacer en humanos, pero un poco más complejo de hacer. Pero bueno, se estima y se mide la digestibilidad, o sea, la absorción de cada uno de estos aminoácidos esenciales, y se comparan con la cantidad que tenía inicialmente, entonces, o con este cierto patrón que está dado por la FAO, digamos, en donde hay ciertas cantidades mínimas de aminoácidos que debe tener un alimento, entonces, ya sea para infantes, ya sea para jóvenes, ya sea para adultos. Entonces, de esa manera nosotros podemos evaluar si la calidad de la proteína es buena o no tan buena, digamos. Claro que sí. Oye, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Volvemos con más de este interesante tema y vamos a conocer más sobre las proteínas. Espérenos.
Estamos de regreso en la Semana de la Ciencia, en este tercer capítulo donde estamos explorando sobre las proteínas vegetales versus proteína animal y todas las funciones de las proteínas. Y bueno, ustedes están viendo en las imágenes el trabajo de nuestros investigadores acá en el Centro de Genómica, en los laboratorios del Centro de Genómica acá en la ciudad de Temuco. 11 años estamos cumpliendo en este 2022, aportando a la región con ciencia aplicada. Volvemos acá al estudio en esta interesante conversación que tenemos de las proteínas y ahora vamos a lo tecnofuncional. ¿Qué es lo tecnofuncional de la industria? Como explicaba anteriormente, cuando vemos la calidad de una proteína, queremos identificarla, nos fijamos en su perfil de aminoácidos y también en su digestibilidad. Pero aquí quizá que algunos no pueden estar de acuerdo conmigo, pero yo también considero que la tecnofuncionalidad es súper importante para evaluar la calidad de una proteína. Desde el punto de vista global, sí. No estamos hablando desde el punto de vista nutricional, ya que con estos dos factores, tanto su perfil de aminoácidos esenciales ya que su digestibilidad, nos permiten evaluar lo que es la parte nutricional. Pero también lo que es súper importante para la industria alimentaria y que nosotros hacemos acá mucho en el CGNA, que como trabajamos en proteínas vegetales y tratamos de que llegue a los consumidores, esto llega obviamente a través de las empresas, entonces ellos necesitan que esta proteína tenga una cierta calidad para poder desarrollar ciertos alimentos. Y la parte de tecnofuncionalidad se refiere a, por ejemplo, esta capacidad de poder solubilizar en agua cuando yo quiero hacer un batido proteico que se disuelva rápidamente, o por ejemplo si quiero que emulsione, por ejemplo que forme una emulsión, una mayonesa vegetal, ya que pueda juntar el agua con el aceite. Entonces las proteínas tienen esa capacidad y esa capacidad muchas veces va a depender del tipo de proteína y también puede ser manejable también. ¿Las proteínas solamente tienen esa capacidad o es una de las que tiene mejor capacidad para juntar el aceite con el agua? Hay ciertos comportamientos que no son naturales, pero la proteína en realidad es bastante buena para esto. No todas tienen esta misma capacidad, pero también es un punto importante que nosotros podemos trabajar en esto y podemos mejorar estas cosas, estas propiedades tecnofuncionales. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, acá en lo que es el Departamento de Ciencia de los Alimentos del CGNA, trabajamos mucho y hay que tratar de hacer que estas proteínas vegetales, que a veces su funcionalidad no es tan buena, o a veces queremos exacerbarla de alguna manera y hacer que sea mucho mejor para cumplir un desarrollo de un cierto alimento que nos está pidiendo, por ejemplo, alguna empresa, un tipo de cosas. Claro. ¿Y cómo se cambian? Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Cómo es esa modificación? Sí, ahí hay varios tipos de modificaciones que podemos hacer, principalmente desde el punto de vista enzimático. Bueno, la enzima también son proteínas de alguna manera, pero que tienen la capacidad de hidrolizar, eso quiere decir de cortar las proteínas, por ejemplo, hacerlas más chicas o a veces hacerlas más grandes. Claro. Son un tipo de cosas. Entonces, modificaciones nosotros, por ejemplo, del tipo de hidrólisis enzimática trabajamos mucho. Por ejemplo, eso nos permite de que una proteína que es una molécula grande, podemos hacerla que sea más chica y eso permite que se solubilice rápidamente, por ejemplo, en agua. Muchas veces pasa. También, por ejemplo, si queremos manejar lo que es las propiedades emulsionantes, por ejemplo, en el caso de una mayonesa vegetal, hay estudios que dicen que mientras más grande la molécula de proteína, eso va a emulsionar mucho mejor, entonces va a mejorar estas propiedades y eso también lo hacemos. Que, por ejemplo, lo que es la coagulación de proteína, que puede hacerse mediante vía enzimática, y eso, por ejemplo, coagulación es cuando lo que vemos en un huevo. Cuando tiramos un huevo a sartén vemos que se aplica calor y eso se empieza a colocar como un gel duro, esa parte blanca, la clara. Entonces, eso bueno, el huevo es el que se usa para hacer todos los alimentos, como las tortillas. Exactamente, y que es una proteína muy buena, entonces, pero mucha gente que, como tú decías al principio, está en la búsqueda de alimentos que no sean animales, pues dejando la parte animal afuera y se va más por alimentos desde el punto de vista vegetal. Quizás no, como dices tú, como decías, no vegetariano. Vegano, el vegano es como... Perdón, o vegano propiamente tal, pero hoy en día está muy de moda lo que son los flexitarianos, que se llaman, que son gente ¿Qué es lo que son? Son personas que deciden de alguna manera convertirse en vegetarianos, pero part-time, como se dice. Entonces, por ejemplo... ¿Cómo es eso? Sí, hay gente que, por ejemplo, de lunes a viernes digo como puro alimento de origen vegetal. Okay. Y los fines de semana voy y me como asadito, como carne. O sea, no se puede perder en esta vida. Exactamente. Bueno, Muy bien. Sí, pues esto de las modificaciones también, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Y, por ejemplo, muchas veces nos pasa que, por ejemplo, podemos mejorar propiedades tecnofuncionales, pero también podemos generar algunos compuestos que también son bastante beneficiosos. Y eso es lo que estamos trabajando acá con Jenny, con la Universidad de Santo Tomás, estudiando, por ejemplo, el efecto sobre el colesterol, el efecto hipolipemiante en el caso, por ejemplo, del lupino que hemos estudiado,
que ciertos hidrolizados con ciertas enzimas, porque las enzimas tienen cierta especificidad, que quiere decir, como decía, esta molécula grande se corta en ciertas zonas, no sé, en los puntitos rojos, por decir, y hay algunas que cortan en los verdes. Entonces, eso forman lo que se llaman, que son cadenas Estamos más chicas. viendo las imágenes en Exactamente. pantalla para que... Que son ciertos péptidos, y estos péptidos a veces tienen una cierta funcionalidad, y nosotros hemos podido identificar ciertas enzimas que forman péptidos que tienen actividad, por ejemplo, que baja el colesterol. Y ahí nos puede explicar un poquito mejor Jenny. Jenny, Claro, adelante, porque mira, es ¿sí? súper importante tu participación acá porque es la práctica. Claro. Aquí vamos, digamos, a la persona que no está en el área de la ciencia, que nos está mirando y que quiere saber qué tan importante es y cuánto a la salud Claro. aporta. Sí, pues, las proteínas. mi mirada sobre el tema y en realidad mi interés en poder investigar acerca de esto es precisamente en el contexto de la salud, porque los trastornos de los niveles de lípidos, como es por ejemplo tener el colesterol alto, tener los triglicéridos altos, son un factor de riesgo cardiovascular súper importante. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Entonces, un enfoque preventivo muy potente es precisamente mantener los niveles del perfil lipídico normal. Y bueno, cuando alguien debuta con una dislipidemia, hay tratamientos farmacológicos. Pero lo bonito del tema es pensar que un producto natural puede también ayudar a regular los niveles, por ejemplo, de colesterol. Y se ha demostrado que proteínas vegetales, por ejemplo, proteínas derivadas del lupino, tienen ese potencial. Y en diferentes especies de lupino eso se ha demostrado. Y acá, en colaboración con los investigadores del CGNA, hemos podido estudiar eso a nivel in vitro, demostrando cómo estas proteínas, y más que la proteína completa, los derivados peptídicos, la proteína hidrolizada, es capaz de regular vías metabólicas. Y efectivamente logran disminuir el colesterol. O sea, en modelos animales eso se ha demostrado. Algunos estudios que también han sometido humanos a dietas, ¿no es cierto?, con estas proteínas, después de un par de semanas logran reducir sus niveles de colesterol. Y acá el trabajo que estamos haciendo actualmente resulta súper interesante porque lo hemos logrado demostrar a nivel científico. Estamos ahora generando los primeros resultados, trabajando en poder publicarlos y proyectando ya el poder seguir demostrando esta evidencia, porque yo pienso que para nosotros en una cuestión de alimentación es súper importante consumir un alimento y de verdad tener la seguridad de que ese alimento va a provocar beneficios en mi salud. No tanto porque se sepa, porque se dijo, porque hay una evidencia empírica, sino que realmente hay una evidencia científica que respalda esa función biológica de estas proteínas. Sí, estamos hablando de la proteína del lupino, ¿verdad? Claro, sí. Del lupino que se desarrolla acá en CGNA. Bueno, también hay alimentos para deportistas que, bueno, ellos interesados en su masa muscular, digamos. Claro. ¿Se ha investigado esa área de la masa muscular, digamos, como cuánto impacta la proteína? No manejo tantos esos datos porque, como te comentaba, mi área siempre es más que nada hacia el área de la salud y en el control de los niveles plasmáticos de lípido. Ok. Pero yo no sé si en el área de ejercicio... Sí, ¿qué pasa? Que hay, lo que hay estudios hoy en día que se basan en ciertos... Hay ciertos aminoácidos que están identificados que participan en la formación del músculo. Entonces, muchas veces los deportistas... O sea, no muchas veces, siempre los deportistas buscan que estos aminoácidos se encuentren en gran medida o en gran cantidad en un alimento. Por ejemplo, cuando existen los batidos proteicos hoy en día y siempre normalmente están suplementados con unos, dicen, con aminoácidos ramificados, Sí. BCAA. En inglés, en realidad. Ok. Y estos son tres aminoácidos, que son aminoácidos esenciales, que es la leucina, isoleucina y la valina. Entonces, el contenido de o sea, la cantidad de estos aminoácidos sí tiene un efecto, está estudiado en el EFSA por estudios europeos, de que participa en la formación de músculo. Entonces, es un influjo muy importante para los deportistas. Nosotros lo hemos, más que estudiado como el efecto sobre el músculo propiamente tal, vemos, por ejemplo, los perfiles de aminoácidos en el caso del lupino y lo hemos comparado con otros y estamos bastante bien, tiene bastante cantidad de este tipo de aminoácidos ramificados. Y también lo que tratamos de hacer es que cuando desarrollamos algún tipo de proceso que normalmente se requiere para un alimento, tratamos de que esto de alguna manera no se dañe o que estén de alguna manera
disponible. Entonces tratamos de estudiar, por ejemplo, lo que es la parte de la digestibilidad. Entonces estudiamos qué tanto el cuerpo es capaz de absorber este tipo de aminoácidos. Entonces, desde ese punto de vista lo hemos estado viendo. También, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente con respecto a las modificaciones estructurales que hacemos para desarrollar alimentos y que lo hacemos, por ejemplo, que esté más disponible. En el caso, por ejemplo, del efecto hipolipemiante, que se forman estos péptidos, entonces hay que entender que la digestibilidad, entonces yo consumo esta molécula que es más chica, pero mi organismo se sigue muchas veces hidrolizando, se sigue hidrolizando en el estómago, porque la digestibilidad de la proteína empieza en el estómago por una enzima que se llama pepsina. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es protegerlo. O sea, ahí participan otros colegas, en donde trabajamos en encapsulación, que tratamos de proteger. El capítulo que vimos ayer precisamente de encapsulación y protección de... Exactamente, entonces tratamos de proteger estas cosas para que lleguen finalmente hacia el intestino y pueda ser absorbido por nuestro organismo y tengan ese efecto que nosotros buscamos. Pero también nos pasa que cuando trabajamos modificaciones, hay... en ocasiones generamos algunas modificaciones que no son buenas, que de alguna manera no las queremos, por ejemplo, en lo que es la parte organoléptica. Y ese es un punto también que tenemos que evaluar muchas veces y ver qué pasa. Por ejemplo, ahí lo que hacemos son estudios, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un equipo que es de última generación, un cromatógrafo de gases. Ese es el que estamos viendo ahora, ¿verdad? Exactamente, sí. Este cromatógrafo de gases, el cual que está acoplado a masa. Entonces, es un equipo que nos permite de alguna manera poder identificar qué tipo de compuestos volátiles, o sea, compuestos que nosotros podemos sentir, digamos, en un alimento y que muchas veces pasan a ser desagradables para algunas personas, qué compuestos se están generando o se están liberando, digamos, por efecto de alguna modificación que nosotros generamos. Por ejemplo, en el caso de la hidrólisis, muchas veces quedan ciertos aminoácidos que generalmente tienen un sabor amargo, entonces hace que el alimento se vuelva más amargo. Entonces eso tenemos que también tenerlo muchas veces en consideración. Entonces la modificación que vayamos a hacer tiene que ser considerando este tipo de características que son las partes organolépticas, porque además que el alimento que tiene que ser nutritivo, tiene que ser saludable, también tiene que ser de alguna manera rico para que la gente lo pueda consumir. Claro que entonces, sí. Yo quiero saber ejemplos. Ejemplos, sí, mira, hemos estado trabajando en muchos tipos de alimentos, bueno, en realidad bastante, y dentro de las modificaciones que hemos estado trabajando... Bueno, ustedes con el investigador con el que estuvimos ayer son los que trabajan también directamente con emprendedores para mejorar sus ideas y agregar valor. Muchas de esas son proteínas también que les introducen a los alimentos. Sí, generalmente son proteínas. Muchas veces llegan hay emprendedores que llegan con una idea, entonces quieren, por ejemplo, que esté cierta proteína en un cierto alimento que ellos quieren generar. Por ejemplo, que el caso de un batido proteico. Entonces queremos que este batido proteico pero este batido proteico no se disuelve bien, entonces necesitamos hacer cierta modificación para que sea, por ejemplo, más instantáneo, se pueda disolver en agua rápidamente. Hemos trabajado mucho en esa parte, en hidrólisis, por ejemplo, para desarrollar cierto tipo de alimento. Y últimamente, algo que ha estado así como bien ha sido como bien llamativo, por ejemplo, en lo que es coagulación de proteínas. Hemos desarrollado un huevo vegetal que tiene la capacidad de formarse al igual que un huevo común y corriente. Bueno, este viene en formato líquido, entonces nosotros lo podemos colocar con un poquito de aceite en un sartén. Y lo estamos viendo ahora en este minuto también, ¿cierto? ¿Lo vamos a ver? Sí, lo vamos a ver ahora. Ya, bueno, y este huevo es súper interesante porque tiene el sabor de alguna manera y parece un huevo, se forma igual que un huevo. Entonces, ese tipo de cosas hemos estado... Esto es parecido a lo que hace esta marca Notco, que toman desde lo vegetal un sucedáneo, digamos. Sí, sí. Algo animal. Sí, exactamente. La empresa Notco trabaja bastante en esto, en imitar, digamos, las sensaciones de un alimento que es de origen animal, para que sepa... y hacerlo de manera vegetal, pero que sea igual. Pero hay un punto que no toma en consideración, que la parte nutricional, digamos, o que sea saludable, en realidad no está tanto mirado desde ese punto de vista. Claro, o sea, esas son las diferencias, el trabajo que hacemos nosotros y lo que hace la empresa. Más que nada lo mencionaba porque por esa cosa de generar, como decías tú, una sensación de que te estás comiendo un alimento que es de origen animal, cuando en el fondo es de origen
vegetal. Más ejemplos. Tenemos un huevo, tenemos... Sí, tenemos batidos, hemos trabajado bastante en texturizados, que son productos, digamos, pasados por extrusión. En este caso con el lupino hemos formado extruidos que lo que se hace es someter este grano de lupino a pasar a través de un equipo, una cierta presión, con una cierta temperatura, una cierta humedad, y lo que hace es que cambia la textura de alguna manera. Entonces, por ejemplo, lo que son las carnes vegetales, muchas veces la gente conoce lo que son las carnes de soya, esos son productos extruidos. Nosotros también hemos trabajado en eso para generar ciertos ingredientes, digamos, que nos permitan generar, por ejemplo, últimamente estamos trabajando ahora en un proyecto con una granola proteica, también algunas carnes vegetales, se ha hecho algunas cosas, entonces... también teníamos, bueno, con una empresa en Santiago que está vendiendo en Estados Unidos por Amazon, que es una salsa de preparación rápida, está ready to eat, digamos, que uno en un vaso le agrega agua caliente y está lista para comer. Entonces es una base de lupino también y son productos extruidos. Es muy valorado el lupino en Estados Unidos, ¿no? O al menos la proteína está tomando como bastante del lupino, principalmente. Es un alimento nuevo y sofisticado. Es increíble cómo los años han ido dando vuelta la impresión que se tenía de ese cultivo. Años atrás era solamente para consumo o mayoritariamente consumo animal. Y hoy es una rica fuente de... Sí, yo creo que es súper importante poder... seguir generando estos productos que trabajan acá y seguir demostrando también los beneficios que tienen en la alimentación, o sea, cómo pueden ayudar a prevenir enfermedades, cómo pueden complementar terapias, ¿no es cierto?, potenciando el efecto quizás de una terapia farmacológica. Hoy en día nosotros en nuestro país tenemos una tremenda prevalencia de diabetes, o sea, estamos 12% Wow. de la población es diabética y la base de un buen control de un paciente diabético es su alimentación. Entonces, poder poner a disposición, ¿no es cierto?, de las personas alimentos que tengan este toque saludable y que contribuyan a su salud, ¿no es cierto?, al bienestar de su salud es súper importante. El lupino, bueno, hablábamos que tenía efectos sobre el colesterol, pero también tiene efectos sobre los niveles de glucosa. Tiene un efecto hipoglicemiante importante y eso también ahora estamos comenzando a estudiarlo. Entonces, yo encuentro que es súper fascinante el tema. Si bien yo no soy muy del área de los alimentos, no manejo bien el detalle, pero desde mi perspectiva de los beneficios de la salud, para la claro. salud, encuentro que es algo súper valioso e importante de desarrollar. Bueno, ya estamos cerrando este capítulo, estamos ya en las palabras finales. Antes de irnos, bueno, queremos dejar la palabra a Mauricio, a Jenny, para que se dirijan a ustedes. Bueno, yo creo que agradecer la oportunidad, ¿no es cierto?, de visibilizar el trabajo que hace CGNA, cómo aporta, ¿no es cierto?, a la comunidad a través de la alimentación, a través del estudio, ¿no es cierto?, de todas las características de sus componentes, de los componentes bioactivos, de las propiedades de las proteínas. Así que muy contenta por la invitación, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, Sí. Jenny. Bueno, de mi parte, solamente agradecer esta oportunidad, digamos, que se me da de poder mostrar un poquito el trabajo que nosotros hacemos acá en CGNA y el trabajo personal que de alguna manera estoy efectuando. No son muchas las instancias que tenemos de poder comunicarnos con las personas, de mostrar lo que estamos haciendo. Y creo que de alguna manera es súper importante que las cosas no solamente queden en un paper, que normalmente lo ve la gente más del mundo científico, sino que las personas y la comunidad pueden enterarse de la ciencia que se hace y de las cosas que estamos haciendo ya, por ejemplo, nosotros a nivel regional, que es bastante importante y que de alguna manera ayuda bastante a muchos emprendedores que tienen ideas y quieren innovar y desarrollar y crecer de alguna manera. Y decirles solamente que estamos acá con las puertas abiertas, siempre dispuestos a ayudar a la región y al país y a quien
y a que él nos llame, porque muchas veces hasta de afuera del país nos llaman. Sí, de afuera del país también. Muchas veces. Pasa que de afuera de repente se interesan más, es como... Sí, a veces lamentablemente. Sí, pero no, bueno, aquí estamos para hacer la difusión de esto porque queremos que ustedes conozcan este trabajo, no solamente para que digan que wow, CGNA hace muchas cosas interesantes, sino para que toquen la puerta a CGNA y se contacten porque si quieren emprender en la industria de alimentos, en una agricultura sustentable, CGNA trabaja en toda esa línea. Trabaja de la A a la Z, digamos, en toda la cadena productiva. Estamos muy felices de haber hecho este tercer capítulo, de que ustedes nos acompañen, como siempre. Y cuando vean el logo Tecnología CGNA es porque está todo visado para que esté en perfectas condiciones. Nos vemos mañana y muchas gracias por su sintonía.